Les presento a quienes van a intervenir en esta segunda mesa, a Juan García Feregrino, de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien ha tenido a bien hacernos el cambio de mesa y se lo quiere agradecer también por Edgar Corzo Sosa, el quinto visitador que tenía que irse. Viri Schafma, coordinadora, Advocacy Coordinator at Peace Brigades International de México, y el profesor Jesús Orozco Enríquez de la UNAM, ¿no? Intervendremos en este orden. Ya les digo que después haremos un turno de preguntas que juntaremos en el segundo turno para que puedan responder a todas ellas. Bien, pues para que todos podamos hablar, y también querría decir que yo tengo esta obsesión porque normalmente yo he estado al final de las mesas, entonces los que estamos al final de las mesas tenemos que correr. Y como profesor de Filosofía del Derecho, pues me parece injusto porque se debe a una presumible reparto equitativo del tiempo que después pues no se respeta para todos. Y en este sentido, pues insisto en esta importancia. Dicho esto, y viendo que ya va entrando la gente, doy la palabra al profesor García Feregrino. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada agradecer la amable invitación a todas las instituciones que se encargaron de organizar y coordinar este seminario internacional, específicamente o de manera especial a la doctora Marisol Anglés por la invitación. Bueno, pues yo les voy a… Mi presentación, mi tema es respecto de la revisión de las estrategias y mecanismos para la protección de los derechos humanos de los defensores del ambiente en México. Entonces, bueno, es importante mencionar o empezar con que pues toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realizar de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Esto es parte de la Declaración de la ONU sobre los defensores de derechos humanos, es parte del manifiesto que se hizo. A modo de contexto, parte de las estadísticas principales que tenemos es que se tiene constancia, se tiene constancia de que entre 2002 y 2013, 908 personas fueron asesinadas en 35 países por su labor en cuestiones agrarias y ambientales. En 2012 se cometió el triple de asesinatos que 10 años antes, y en los últimos 4 años el índice se ha duplicado hasta una media de 2 personas por semana. En 2012 fue hasta la fecha el año más sangriento, habiéndose registrado 147 muertes. Entre 2002 y 2013 solo se tiene constancia de que se haya juzgado, condenado y castigado a 10 personas, es decir, aproximadamente el 1% de la cifra total de asesinatos conocidos. El lugar más peligroso para defender los derechos sobre la tierra y el medio ambiente es Brasil, con un total de 448 casos. Después se encuentra Honduras con 109 y Filipinas con 67. Sí, ¿me puedes apoyar? Qué amable eres, gracias. Sabemos que en 1998 se hizo el reconocimiento por parte de la ONU a la importante labor de defensores del medio ambiente. La Organización de las Naciones Unidas se encargó y puso de facto esta necesidad de brindarles protección mediante la adopción de una declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Posteriormente, en noviembre del 2009, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que reafirma el compromiso para proteger a los defensores de derechos humanos y apoyarlos en el desempeño de sus labores. Específicamente respecto de este mecanismo que tenemos ya a nivel nacional, este mecanismo para la protección de personas y defensoras de derechos humanos y periodistas, pues el marco normativo que tiene es la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada y con vigencia del 25 de junio del año 2012, y posteriormente se publica el reglamento de dicha ley
el 30 de noviembre del 2012. Dentro de estos marcos normativos es que se encuentra y se trata de hacer la defensa de los defensores de derechos humanos. Uno de los problemas que tal vez pues ya sabemos y que es bastante evidente es que específicamente en el campo de la defensa de quienes están dentro del medio ambiente, pues es que esta ley no tiene el alcance necesario y resulta insuficiente. Es una ley un tanto general, mas no cumple con las especificidades que se pudieran solicitar para la materia. Dentro de esta ley, pues el mecanismo para la defensa se encuentra regulado o se encuentra a cargo de Secretaría de Gobernación, y el mecanismo pues se divide en tres principales instituciones, ¿no? Una de ellas es la Junta de Gobierno, por otro lado se tiene al Consejo Consultivo y la Coordinación Ejecutiva Nacional. La Junta de Gobierno es la instancia máxima, está integrada por 9 miembros con cargos de 4 años y deberán de sesionar cuando menos una vez al mes. Posteriormente, el Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta, que también se integra por 9 consejeros por el mismo término de 4 años. Y finalmente, la Coordinación Ejecutiva Nacional es el órgano responsable de coordinar el funcionamiento del mecanismo y está integrada por los representantes de las distintas unidades auxiliares. Estas unidades auxiliares son, número 1, la unidad de recepción de casos y reacción rápida, que principalmente su función es recibir las solicitudes de atención y de manera inmediata es ella quien determina la aplicación que se les hace respecto del procedimiento, es decir, si se lleva por procedimiento ordinario o por procedimiento extraordinario. Procedimiento ordinario pues es cuando no está de manera apremiante en riesgo la vida de estos defensores. Entonces, ¿qué pasa si estuviese en riesgo la vida de manera directa de estos defensores? Se aplica el mecanismo extraordinario. Posteriormente, la segunda unidad que tenemos es la unidad de evaluación de riesgos, como su nombre bien lo menciona, pues esta es el órgano auxiliar de carácter técnico específico y científico que evalúa los riesgos, define las medidas preventivas y de protección, así como la temporalidad de las mismas, ¿no? Esto es con base al estudio que se haga del sujeto que se encuentra en la posible y en la probable violación de derechos humanos. Y finalmente se tiene a la unidad de prevención, seguimiento y análisis, que pues bueno, se encarga de revalorar todas estas actividades anteriores, de si los mecanismos fueron aplicados de manera efectiva y posteriormente respecto de las evaluaciones de riesgos y la protección que se hace, si son de manera correcta, si son aplicados de manera correcta. Entonces, el procedimiento extraordinario, que es parte de lo que les explicaba ahorita, pues vemos que tiene estas funciones. Una vez recibida la solicitud por la unidad de recepción de casos de reacción rápida, este procedimiento extraordinario, si se menciona que está en riesgo la vida de los defensores de derechos humanos, tendrá el término de 3 horas para determinar cuáles son las medidas urgentes de protección para estos defensores. Y posteriormente de que sean determinadas estas medidas urgentes, deberá de implementar dichas medidas en un plazo no mayor a 9 horas, ¿no? Estamos hablando de procedimiento extraordinario. Y por otro lado, lo que compete al procedimiento ordinario, se tienen 10 días naturales para hacer la evaluación y determinar y definir las medidas que serán aplicables al caso de los defensores. Posteriormente, tendrá que comunicar los acuerdos de dichas medidas en un término de 72 horas y tiene la obligación, evidentemente, de coadyuvar en la implementación en no más de 30 días naturales, la implementación de este procedimiento ordinario y de las medidas que sean establecidas dentro del mismo. Las medidas generalmente que nos refiere la ley, dependiendo del procedimiento ordinario o extraordinario, es decir, pueden ir desde acompañamiento, desde el establecimiento de escoltas, de cámaras de videovigilancia, de intervención telefónica, hasta, no sé, la misma extradición del país, o no extradición, sino que se proteja a este defensor sacándole del país, ¿no? En atención a la urgencia que puede tener. Secretaría de Gobernación nos da esta guía respecto de pues cuál es el mecanismo específico o cómo es que funciona más bien este mecanismo, ¿no?, de defensa de los derechos humanos. Es decir, en un primer
término, en una primera instancia se tiene que hacer la solicitud en las líneas de contacto, que en la página de gobierno, de Secretaría de Gobernación, pues tienen estas líneas de auxilio específicas en donde se cuentan con teléfonos como correos electrónicos pues para hacer la solicitud. Entonces, una vez que se hace, posteriormente de que se realiza esta solicitud, se contacta al mecanismo para hacer la aplicación específica. Después de que se contacta al mecanismo, les hacen una entrevista inicial para determinar cuál es el nivel de riesgo y la forma de apoyarles, si el riesgo es debido a su labor, y se incorporará al mecanismo. El paso número 4, se hará una evaluación de riesgo para determinar el plan de protección, ya sea la vía ordinaria o la vía extraordinaria, y cuáles son las medidas que se tienen que aplicar. En el número 5 tenemos que se invita a una reunión con la Junta de Gobierno del mecanismo para revisar el análisis de riesgo y el plan de protección, el cual se aprueba dentro de la misma sesión. De allí pasamos al paso 6, que es donde se implementan las medidas de protección y se mantiene la comunicación directamente con las personas que se encuentran vulnerados o en riesgo. Y finalmente, en el número 7, se hace la reevaluación del riesgo 1 o 2 veces al año de si estas medidas de protección que se tomaron son las correctas, deben de continuar, o en algún momento pues ya se debe de dejar de contar con estos beneficios o esta protección del mecanismo. Respecto de esta valoración, Secretaría de Gobernación anualmente se encarga de emitir las estadísticas de pues cómo es que está funcionando este mecanismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos desde el 2012 que se crea la ley y el reglamento, hasta el 2019, evidentemente, pues el 2019 llevamos un par de meses, es por eso que se encuentra en un nivel tan bajo. Pero bueno, tenemos las solicitudes de incorporación, que es la línea azul, la línea número 1. Creo que tiene láser, ¿no? Bueno, esta, la que está hasta arriba, son las solicitudes de incorporación. En el 2012 iniciaron con 20. Del año 2016 al 2018 es cuando se aumentaron. En el 2016 se tuvieron 57, en el 2017-18 58 respectivamente. Ahora, respecto de estas solicitudes de incorporación, ¿a quién se acusa o a quién se señala principalmente como los violadores de los derechos humanos de estos defensores del medio ambiente o de derechos humanos? En la línea naranja son servidores públicos, que es parte del principal problema, y es lo que mencionaba anteriormente el quinto visitador. Los servidores públicos en el 2003 fueron parte de 32 de ellos, fueron parte de estas posibles violaciones. Después, pues bueno, fueron descendiendo un poco más, el 10, el 17, en el 2014 10, 2015 17, etcétera. Posteriormente, en la línea gris tenemos a los particulares, en esta línea, son los posibles violadores de derechos humanos, y la línea amarilla son personas que no se encuentran identificadas, es decir, dentro de estas personas no identificadas, pues podemos hablar o se incluye el rubro de paramilitares, ¿no? Que tal vez sea claro de dónde vengan, pero pues al final del día no se tiene identificado per se de dónde vienen. Además, ¿en qué consisten estas violaciones a los defensores de derechos humanos? Bueno, principalmente es la privación de la libertad, es esta línea que se encuentra hasta abajo, es decir, es una de las menores actividades que se cometen contra de los defensores de derechos humanos. Posteriormente se tiene una agresión física, que es la línea verde, y amenazas, que es la segunda línea en el orden de arriba hacia abajo, pues es la actividad más concurrente y más común que se comete en contra de los defensores de derechos humanos. Si nosotros estamos hablando de amenazas, en el 2013 se realizaron 44 en contra de estas personas, y así es que se va evaluando. Entonces, en el 2018, pues repito, a 6 años de la implementación de este mecanismo, de esta ley, sigue siendo insuficiente, la protección que se les está dando. Y si lo acotamos específicamente a los defensores de derechos humanos, porque estos datos que nos da Secretaría de Gobernación simplemente son sobre todos los defensores de derechos humanos y periodistas, ¿no? Aquí yo no incluí las
rubros o los números de periodistas, es única y específicamente de defensores de derechos humanos. Pero repito, si lo acotamos a la parte de defensores del medio ambiente, pudiera resultar un problema. Entonces, los defensores se encuentran acompañados y trabajando por los derechos de la tierra, de la cultura y de los recursos naturales. Estos son algunos de los principales actores que tenemos o de los que se cuentan en México para esta defensa y acompañamiento de los trabajos. Ya sí, para cerrar. Sí, perdóname. Sí. Ay, no sé. Aquí está, perdón. Ahí está. Estos son los principales actores, gracias. Son los principales actores que tenemos en México para hacer la defensa y el acompañamiento de estas personas del medio ambiente y de la tierra. Sabemos la importancia del Acuerdo de Escazú. Entonces, este Acuerdo de Escazú, como seguro ya durante todo este seminario se va a hablar, y no pretendo ahondar en él porque todo el mundo puede hablar tal vez mucho mejor que yo, pero sí lo que quiero hacer en la especificación es de que actualmente se menciona que es el Senado quien lo debe de ratificar, pero ahorita el balón no está en la cancha del Senado, está en la cancha del Ejecutivo. Específicamente es Marta Delgado, la subsecretaria de Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores, quien está encargada ahorita de hacer todas estas negociaciones y de llevar el tema del Acuerdo de Escazú para que se haga la debida aprobación. Entonces, lo que no se tiene definido son los tiempos para que se pase al Senado para la ratificación. En caso de que existan objeciones que lo frene la Cancillería, ¿cuáles son esas objeciones? Tampoco se sabe públicamente cuáles son las opiniones, ¿no?, por parte de la Cancillería. Muchas veces Hacienda es quien detiene todos estos proyectos, o a veces puede ser Consejería Jurídica de la Presidencia, pero precisamente son de esas pequeñas cajas negras que todavía tenemos existentes al día de hoy, que nos hace falta una mayor transparencia para que pueda proceder y pueda ser vigente este mecanismo. Es decir, la Cancillería es quien tiene la potestad de enviar este mecanismo al Senado para su aprobación. Y repito, ahorita ni siquiera está con el Senado, creo que esa es como la principal idea que se tiene de que ahorita es obligación del Senado. Ahorita no está en el Senado, ahorita está en Cancillería y es obligación de ella, y ni siquiera lo ha pasado y no se les está estableciendo un término. Entonces creo que en ese sentido sería importante comenzar a presionar a las autoridades competentes, pues para que puedan hacerla en su caso, que se turne al Senado para pues ya ahora sí poder hablar de la ratificación de dicho Senado. Entonces, finalmente, ¿no?, ya para concluir, no tomar más tiempo, ¿cuál es la finalidad o la importancia de la firma del Acuerdo de Escazú o la ratificación del Acuerdo de Escazú y todos estos instrumentos que nosotros tenemos? Es el posicionamiento que tiene México a nivel internacional, ¿no? O sea, ya número uno, sí hablar evidentemente de la vida y la defensa de estos defensores de derechos humanos, pero esto se refleja directamente en cuál es el posicionamiento de México en el exterior. World Justice Project en el 2019 acaba de emitir este análisis en donde a nivel regional a México tiene la posición número 26 de 30 países que somos. A nivel internacional tenemos la posición número 99 de 126, y los principales elementos que toma en consideración World Justice Project para hacer estos análisis, pues es la limitación en poderes del gobierno, que tenemos una calificación del punto 47, es decir, siendo el 0 el más bajo y el 1 el más elevado. En limitaciones en poderes del gobierno tenemos el punto 47, ausencia de corrupción, punto 29, es decir, la corrupción es, como ya lo sabemos y se ha mencionado, es uno de nuestros principales lastres y de nuestros principales problemas, pues que no permite tener un acceso efectivo a la justicia. En temas de gobierno abierto, se platicaba hace un momento de transparencia, etcétera. En gobierno abierto no estamos tan mal, tenemos una calificación de punto 61. En derechos fundamentales, punto 54, orden y seguridad, punto 57, cumplimiento normativo, punto 46, justicia civil, punto 40, y finalmente la justicia penal, el 0.29, ¿no? O sea, si nosotros tomamos en consideración el elemento de
la corrupción pues se ve directamente afectado en estos elementos, la justicia penal, porque en el lado derecho pues tenemos ahora esta justicia penal, pues cómo se ve caracterizada, es decir, investigaciones eficaces tenemos el 0.22 y la línea, las marcas naranjas que se tienen es la media de América Latina y el Caribe. No, posteriormente tenemos adjudicación oportuna y eficaz, el punto 31, sistema penitenciario eficaz, punto 18, no discriminación, punto 26, falta de corrupción, punto 29, influencias indebidas en el gobierno, punto 36, y debidos procesos legales, punto 42. Evidentemente, pues esto afecta a la defensa que se trata de hacer y que se trata de consolidar con el Acuerdo de Escazú. Entonces, pues debemos de tratar de incidir directamente en estas estadísticas para que podamos hablar de un sistema de justicia correcto. Lamento el exceso de tiempo. Gracias, buen día. Nada más, déjame pasar una diapositiva. Obviamente no les pude mencionar todo, traía demasiado. No sé si me pueden apoyar a proyectarles la última diapositiva, es decir, les puse un código QR para que le puedan tomar foto y ahí es una carpeta compartida en Google Drive en donde está toda la información que yo utilicé y que logré concatenar para la presente ponencia y que evidentemente me falta demasiado para hablar, pero bueno, con ese código QR ustedes tienen acceso a todo este material que pues para mí es muy importante eso, ¿no? La difusión de la información, uno de los principios básicos del Acuerdo de Escazú, el acceso a la información. Entonces, ojalá les sirva y les sea útil en alguna medida esto. Gracias, perdón. Muchas gracias. Bueno, sin más, te doy la palabra a Viri Schasma. Buenos días, ahora sí. Bueno, primeramente agradecer a los organizadores y a la UNAM por tenernos en su casa y saludar a los compañeros de mesa y el coordinador de esta mesa. Yo me llamo Viri Schasma, yo soy integrante de Brigadas Internacionales de Paz México. Es una organización que acompaña a personas defensoras en riesgo. Tenemos otros proyectos en América Latina, como en Colombia, en Honduras y en Guatemala, pero hoy, ahora en esta mesa me toca hablar de México. Bueno, el acompañamiento de PBI existe o incluye el acompañamiento físico a personas defensoras en riesgo, la observación de manifestaciones pacíficas, la incidencia a nivel nacional e internacional y local y la visibilización de la lucha y la resistencia de las personas defensoras. Aparte de esto, tenemos un trabajo de asesorías en la protección y la seguridad y un trabajo en el aumento y el mantenimiento de la red de apoyo de las personas defensoras en riesgo. Un ejemplo muy reciente del trabajo de PBI es cuando yo y una colega facilitamos un taller de seguridad y protección a una comunidad en un estado de México aquí que se opone a un megaproyecto en su territorio. Y a través del mapeo de actores, de la identificación de amenazas, vulnerabilidades, pero también fortalezas, vimos algunas cosas que también pues, hemos visto en estos años que estamos en México, que también pueden o están igual para otras personas defensoras del tierra y territorio y medio ambiente. Por ejemplo, el contexto de violencia generalizada, que influye directamente en el ejercicio del derecho a defender. También la discriminación de comunidades indígenas o de otros grupos vulnerables. Pero al otro lado también fortalezas como es la colectividad, la espiritualidad y el trabajo en redes y en comunidad. En esta intervención quiero enfatizar un poco algunas cosas que vimos en el contexto de México. Son cosas que hemos ido aprendiendo a través del trabajo de acompañamiento de las organizaciones. No es para nada completo, pero sí creo que puede aportar al debate y a la discusión. Bueno, México se encuentra en una crisis de derechos humanos, algo que recién fue reconocido por el gobierno actual.
Y en este marco, la defensa de derechos humanos y la defensa de los derechos de tierra, territorio y medio ambiente implica mucho riesgo, y este grupo de defensores entonces es un grupo especialmente vulnerable. Ataques, como ya se ha hablado y ya se ha presentado las cifras del año pasado, son el homicidio, las amenazas, las intimidaciones, también la criminalización, y varios organismos nacionales e internacionales, como también la CNDH, señalaron el uso indebido de la legislación penal para silenciar las voces críticas y contener los movimientos sociales en México. Con las organizaciones que acompañamos vemos muchas veces que las denuncias en contra de las personas defensoras o se quedan por mucho tiempo como dormiente o latente, y así significan un riesgo, una amenaza para los defensores que cada momento se puede usar cuando se necesita. O al otro lado se lleva a cabo muy rápido la detención, etcétera, etcétera, que es muy grande como diferencia con otras investigaciones en México, cuando, por ejemplo, una persona defensora hace una denuncia. Consideramos también, y ya se ha hablado bastante, que las mujeres defensoras de la tierra y territorio son especialmente vulnerables. Tiene riesgo diferenciado, también el impacto de los ataques son diferenciados para ellas. También hay que mencionar que también están vulnerables, han sufrido ataques de posiblemente compañeros de su propia comunidad o su propia organización, porque pues desafían estereotipos de género también dentro de la lucha y la defensa de derechos humanos. Consideramos también importante señalar que, aparte de los ataques, el contexto de defensa de derechos humanos, la impunidad estructural, las y los defensores tienen que enfrentar diferentes tipos de impactos psicosociales, como puede ser el desgaste, la frustración, también el miedo. En un artículo que elaboró la organización Aluna para nosotros, comenta que uno de los principales impactos psicosociales es el miedo, que afecta tanto a nivel personal como al colectivo. Siendo una estrategia de control social, el miedo busca producir desconfianza, a veces parálisis, y así inhibir procesos de participación. Ahora bien, en el año 2017, en diciembre, publicamos un informe que se llama Defender la Vida, que tiene muchas historias de las organizaciones que acompañamos y de muchas otras. Y ahí se vio unos factores estructurales que impiden o que influyen en el riesgo de los defensores. Uno de estos son los efectos del Tratado de Libre Comercio y acuerdos comerciales. Presionarían de forma negativa a las comunidades y no garantizarían mecanismos efectivos de acceso a la justicia para las comunidades y los pueblos indígenas. Otros es el incumplimiento de normas vigentes y la falta de claridad de las mismas normas. Así, bueno, ya se ha mencionado en México también y en otros países las faltas en el derecho a la consulta indígena ha marcado la preocupación de muchos actores nacionales e internacionales. Desde nuestra experiencia en el acompañamiento a organizaciones en una consulta sobre proyectos eólicos en Juchitán, Oaxaca, vimos que durante el proceso de la consulta aumentó significativamente el riesgo de las personas defensoras que participaban en la consulta, y pues eso prohíbe e inhibe pues el derecho a una consulta libre, ¿no? Aparte de previa y culturalmente adecuada. Muchas comunidades también han indicado que el no reconocimiento como comunidad indígena cierra posibilidades de abordar conflictos por la vía legal. Por otra parte, hay una concepción individual del territorio que niega los derechos colectivos de las comunidades, y también es un factor la mirada que solo considera al territorio como la tierra en que se habita y no regula los otros recursos naturales que se encuentran en él, y que también son fundamentales en la sobrevivencia de la comunidad
y sobre las cuales también hay intereses de actores foráneos. En cuanto al contexto actual de México, expresamos la preocupación sobre el aumento de violencia contra las personas defensoras de tierra y territorio. Consideramos que el gobierno actual continúa planteando el desarrollo desde la lógica de las inversiones y los megaproyectos, y en este sentido hasta ahora no prevemos pocos cambios frente a los procesos comunitarios e indígenas de reivindicación de alternativas de desarrollo. Ejemplo concreto sería el apoyo a la construcción del corredor transísmico en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el Tren Maya o el Plan Integral Morelos, en Morelos. Ante recientes expresiones del actual presidente, también las organizaciones han señalado que las descalificaciones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas elevan su riesgo, dejándoles en condiciones de vulnerabilidad frente a ataques como, por ejemplo, los que vivió el defensor Samir Flores en Morelos. Ya se ha hablado bastante del tema de la impunidad. Queremos resaltar que ya cuando hay pocas investigaciones de los ataques hacia los defensores, cuando son investigados, a menudo son investigados como crímenes comunes y no son considerados como intentos orquestados de silenciar voces críticas. Muchas veces se buscan motivos como disputas familiares, robos comunes, intentos de extorsión, violencia doméstica, y no se investiga la línea de la defensa de derechos humanos como una línea o como la primera línea de investigación. En este caso es muy importante que la investigación tiene esta línea y ya se ha trabajado en un protocolo homologado para la investigación, pero aparte en los casos en que sí se ve que son pocos y los que conocemos son en Chihuahua, que se busca esta línea, también otro reto es no solo pensar en los autores materiales, pero también en los autores intelectuales. En cuanto a las acciones para la protección, que es la otra parte de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, PBI ha dado seguimiento al mecanismo de protección federal y quiero compartirles algunas observaciones. Primero, ya vemos que los defensores de tierra y territorio tienen menos accesos a los mecanismos de protección gubernamentales. A menudo se encuentran en zonas rurales, aislados. Hemos visto que para el acceso al mecanismo de protección muchas veces se necesita de un acompañamiento muy experta en cómo funciona el proceso y a qué acudir y a qué preguntar. Otros problemas son ya en el análisis de riesgo, un enfoque colectivo de género y culturalmente adecuado. Y ya después, en el próximo paso, la implementación de medidas que pueden funcionar en estas zonas específicas o en estos contextos específicos. El defensor Julián Carrillo, que fue asesinado en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, es un ejemplo muy claro de esto. También es un ejemplo muy claro de que ha sido muy difícil en esta zona contener los ataques a los defensores. Él ya fue la quinta persona de su familia que fue asesinada. Es una zona de difícil acceso, no hay presencia de seguridad pública o es muy escasa, y la presencia de grupos de crimen organizado pues complica muchísimo el contexto en que se hace la defensa. Una cosa que queremos señalar también, y va a ser lo último, es que el mecanismo ha trabajado en el tema de la prevención, lo ha trabajado a través de alertas tempranas y planes de contingencia que justamente deben de atacar o acatar estas causas estructurales del riesgo, ¿no? PBI ha dado seguimiento a un plan de contingencia en el estado de Chihuahua y vemos algunas cosas que pueden ser consideradas como positivos. La primera cosa es que se hizo un diagnóstico del estado
que realmente fue un trabajo muy participativo. Las organizaciones del estado de Chihuahua participaron en esto muy activamente. Fueron ellas que pidieron la alerta temprana y han tenido bastante influencia también en las acciones que después resultaron de este plan, ¿no? Y podemos ver que esto es una oportunidad también para otros estados o otros contextos. Vemos que este comienzo del proceso de plan de contingencia pues trae oportunidades, así como lo han dicho los relatores de libertad de expresión. Después, si vemos unos obstáculos, los que quiero subrayar aquí tiene mucho que ver con voluntad política y en este caso se ha visto que las autoridades federales tienen muchos problemas de acudir justamente a esta zona o a este estado y enviar personas que realmente pueden decidir y pueden comprometerse en acciones para cambiar el contexto. Justamente en los temas de medio ambiente y en la Sierra Tarahumara, esta zona es donde hay menos avances en este plan de contingencia. Y una de las cosas que vemos ahí es que hay una multitud de actores, varios de ellos de autoridad federal, que no ha podido como avanzar mucho en las tareas que a ellos les conciernen. Entonces, pues con esto termino mi intervención. Y ya. Gracias. La palabra al profesor Orozco Enríquez, del Instituto de... Buenos días a todas, a todos. Agradezco cumplidamente a las instituciones organizadoras su amable invitación para participar en este importante seminario internacional, además del privilegio de compartir el panel con tan destacadas personas defensoras de derechos humanos y varias más que identifico entre la audiencia. En los últimos años, me voy a concretar en cierta medida a ofrecer una perspectiva más desde la Comisión Interamericana, que aun cuando ya no soy miembro de la comisión, tuve el privilegio de servir en ella durante 8 años, 7 de los cuales estuve a cargo de la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y me tuve el honor de ser el primer relator fundador de la misma y de ahí pues que quisiera compartir algunas experiencias en donde pues la Comisión Interamericana durante todo ese periodo y continúa recibiendo información pues de alarma en forma continua y reiterada sobre la apremiante situación en que se encuentran varias personas defensoras y defensores de derechos humanos en la región, en donde se señala que han sido sujetos pues de estigmatización, intimidación, hostigamientos, amenazas, agresiones e incluso desapariciones forzadas o asesinatos. Adicionalmente, numerosas personas indefensoras han sido sujetas de procesos penales sin fundamento en diversos contextos con el fin de paralizar o deslegitimar las causas que persigue. La Comisión Interamericana ha entendido que esa criminalización de las defensoras y los defensores mediante el uso indebido del derecho penal consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar sus labores de defensa. Lo anterior ocurre con mayor frecuencia en contextos donde existen tensiones o conflictos de interés con actores estatales y no estatales, como es el caso de comunidades que ocupan tierras de interés para el desarrollo de megaproyectos y la explotación de recursos naturales. En vista de esta creciente aplicación indebida del derecho penal en contra de personas defensoras, fue también que la Relatoría de Defensoras impulsó, impulsamos un informe sobre la criminalización de personas defensoras y defensores de derechos humanos que fue aprobado por la Comisión en 2015, en donde se observa que los procesos de criminalización
por lo general se inician mediante la interposición de denuncias infundadas o basadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad o que no cumplen con los estándares interamericanos. Estos tipos penales frecuentemente se encuentran vinculados a conductas sancionatorias como la inducción a la rebelión, terrorismo, sabotaje, apología del delito, ataque o resistencia a la autoridad pública, y tienden a ser aplicados en forma arbitraria por parte de las autoridades. En muchas ocasiones el inicio de estos procesos penales es precedido por declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios o autoridades públicas. En relación a los actores que intervienen en este uso indebido del derecho penal, la Comisión Interamericana ha recibido información sobre la participación de los mismos legisladores que de manera indirecta, cuando promulgan leyes o formulan tipos penales contrarios al principio de legalidad, fiscales por iniciar investigaciones de oficio sin la debida diligencia o con base en denuncias interpuestas por particulares destinadas a disminuir las actividades de defensa de personas defensoras, juezas y jueces cuando aceptan procesos sin pruebas o con base en testigos falsos, aceleran procesos con el fin de reprimir a la persona defensora acosada o emiten órdenes de captura sin base suficiente y muchas veces determinan prisión preventiva sin ajustarse a los estándares interamericanos. Policías y miembros de las Fuerzas Armadas, cuando realizan actividades arbitrarias de investigación, presentan denuncias injustificadas en contra de personas defensoras o concurren como testigos en denuncias ilegítimas que presentan empresas o industrias en contra de las y los defensores. La Comisión también ha tenido conocimiento de la presentación de denuncias identificadas y justificadas por parte de actores no estatales, tales como empresas privadas nacionales y transnacionales, guardias de seguridad privada, personal que trabaja en megaproyectos y propietarios de tierras. En cuanto a las principales formas de criminalización de la labor de personas defensoras de derechos humanos, el informe señala, entre otros, el pronunciamiento por parte de funcionarios públicos que acusan a las y los defensores a la comisión de delitos en la ausencia de decisiones judiciales, estigmatizándoles con calificativos como el de defensores de terroristas, enemigos del Estado, adversarios políticos, delincuentes, conspiradores, enemigos del desarrollo, ecoterroristas, contrarrevolucionarios, entre otros adjetivos. Asimismo, la penalización de discursos de denuncia de violaciones a derechos humanos y del derecho a la protesta social pacífica mediante tipos penales que protegen el honor de funcionarios públicos, como las leyes de desacato, las figuras penales de calumnia, injuria y difamación que todavía persisten en diversos países de la región, o bien a través de leyes que criminalizan la protesta social o castigan la falta de autorización para efectuar manifestaciones públicas. El uso indebido también de tipos penales relacionados con la lucha contra el terrorismo y otras leyes relativas a la seguridad nacional en contra de defensoras y defensores bajo el pretexto de proteger la seguridad y el orden público, o bien el caso de detenciones ilegales y arbitrarias cuando se detienen a personas defensoras sin orden judicial o con una orden que no se ajusta a los estándares interamericanos o de todo Estado constitucional democrático de derecho. Hemos identificado que también hay ciertos grupos de defensores y defensoras que se han visto sujetos con mayor frecuencia a este tipo de obstáculos por las causas que defienden o por el contenido de sus reivindicaciones, como ocurre particularmente en los contextos de defensa del derecho a la tierra y al medio ambiente sano por parte de líderes y lideresas campesinos, indígenas y afrodescendientes. Teniendo en cuenta el objeto de este seminario, quisiera centrarme en la especial vulnerabilidad y menoscabo de sus derechos al que se han visto sujetos líderes y lideresas campesinas, indígenas y afrodescendientes que defienden el derecho a la tierra y el medio ambiente. Un ejemplo emblemático de la gravedad de la situación que vivimos en América, el cual a todas y todos mantenemos en nuestra memoria,
fue el asesinato de la reconocida defensora y lideresa indígena Berta Cáceres en Honduras el 4 de marzo de 2016. Berta Cáceres era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana desde el año 2009 y en repetidas ocasiones había denunciado en forma pública su situación de riesgo. Pocos meses después, incluso poco después, era asesinado su compañero de organización, Nelson Noé García, quien también era beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión. Asimismo, se ha dado seguimiento a los procesos judiciales en contra de defensoras y defensores indígenas y del medio ambiente en Ecuador, acusados de los delitos de ataque y resistencia tras los hechos ocurridos, por ejemplo, durante el levantamiento indígena y el paro nacional. En Perú, el caso también paradigmático de Máxima Acuña, agricultora y defensora ambiental, quien enfrentó un proceso penal que duró desde 2011 hasta abril de 2017, así como el asesinato en México, entre otros de que ya se han mencionado, pues del indígena y defensor ambientalista Isidro Valdenegro, en enero de 2017, quien se oponía a la extracción de madera de la Sierra Madre Occidental, territorio originario de los tarahumaras. La Comisión ha señalado que las defensoras y defensores del medio ambiente en Guatemala enfrentan los mayores peligros a nivel mundial por motivo de su actividad en defensa del territorio y el medio ambiente frente a los proyectos de gran escala que amenazan su derecho a un medio ambiente sano, siendo también claro lo que ha pronunciado la Comisión y que ya se mencionaba el caso de Brasil, que también en cuanto al número de asesinatos es el de mayor riesgo. También es claro que pudiéramos mencionar que la obligación de los estados para proteger a defensoras y defensores de derechos humanos ha sido reconocido a nivel universal por la Declaración sobre Defensoras y Defensores de Naciones Unidas y en el sistema interamericano, tanto por la Comisión Interamericana como por la Corte Interamericana a través de su jurisprudencia. Con base en la interpretación de varios artículos, tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión ha considerado desde su segundo informe sobre la situación de personas defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas de 2011, en donde se hizo un seguimiento del primer informe de 2006. El caso es que se destacó que existe una obligación de los estados de implementar una política global, integral, de protección de los defensores de derechos humanos. Fue así como en 2017 la Comisión también, a través de su Relatoría de Defensores, aprobó su informe sobre hacia una protección o hacia una política integral de protección de las personas defensoras de derechos humanos en las Américas, en donde la Comisión sostiene, atendiendo la jurisprudencia interamericana, la importancia de implementar una política integral por parte de los estados a fin de garantizar 4 obligaciones fundamentales: el abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la labor de defensoras y defensores, adoptar políticas públicas y normativas que permitan su libre actuación, investigar las violaciones cometidas en contra de sus derechos y finalmente también protegerlos contra amenazas y riesgos a su vida, integridad personal. De ahí pues que en el informe, este último al que hacía referencia, se pone énfasis en cuanto a las obligaciones de respetar, la obligación de prevenir, la obligación de proteger frente a situaciones de riesgo por parte de los estados y la obligación de investigar, juzgar y sancionar investigar con la debida diligencia y también juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos de defensoras de derechos humanos. Es el caso pues de que el mundo ideal es claro que no se requiriera un mecanismo nacional de protección. Esto es que la política de prevención
en un país es de tal eficacia que no se requiere. Si bien cuando por el contexto de un país se hace indispensable, pues también en el mismo informe se analizan los casos, las fortalezas y buenas prácticas, y así como falencias y debilidades de los diversos mecanismos nacionales de protección relativos a Colombia, México, Brasil, Guatemala, Honduras, y algunas medidas alternativas adoptadas por los estados para hacer frente a la situación de riesgo de sus defensores de derechos humanos, y pone énfasis a los estándares interamericanos que deben realizarse. En general, los estados no deben tolerar intento alguno por parte de autoridades estatales para poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos y sus organizaciones. Los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que los estigmaticen, y también deben luchar contra la impunidad de los ataques contra las personas defensoras mediante investigaciones serias, diligentes, independientes y transparentes para identificar tanto a los autores intelectuales como materiales, procesarlos y sancionarlos, así como prevenir cualquier atentado contra la vida y la integridad física de las personas defensoras del medio ambiente, garantizando que en todas las circunstancias puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de derechos humanos sin temor a represalias y libres de cualquier restricción. Además, los estados de la región deben adoptar urgentemente medidas de protección que sean adecuadas y efectivas, teniendo en cuenta la especificidad de los factores de riesgo a los que están expuestos los defensores y las defensoras al momento de adoptar medidas específicas de protección, de manera que se adapten a sus necesidades, por ejemplo, a través de protocolos especializados y siempre teniendo como referencia, y según se mencionó, la perspectiva de género. La protección a defensoras y defensores de derechos humanos es no solo una obligación internacional de los estados, sino una necesidad del reconocimiento inequívoco al papel fundamental que ejercen para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho en las Américas, razones por las cuales son los defensores y las defensoras constituyen una pieza irreemplazable para la construcción de una sociedad democrática, sólida, duradera, y por ello, toda vez que se les debe proteger y garantizar de manera efectiva los derechos y libertades que ejercen, tanto los previstos en la Convención Americana, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, y en particular asegurar el ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Como pueden ver, son las 12:30, acabamos esta sesión. Al menos todos hemos hablado. Lo que creo es que nos puede dar tiempo a 2 o 3 preguntas cortas. ¿Sí? Vale, pues recogemos estas 3 preguntas, y están aquí una pregunta en la segunda línea, una allí y una aquí. Breve, por favor, si pueden ser breves, se lo rogaría. En los asesinatos, ¿no? Entonces, ya tenemos, por lo que he visto y he estado en varios foros, yo soy periodista, soy defensora de derechos humanos, contralora ciudadana, y ya tengo pues, algún tiempo en esto, es que tenemos muy identificado la pregunta. Sabemos de dónde viene, sabemos lo que está pasando. En América Latina estoy hablando, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si ustedes, ¿cómo piensan solucionar esto? Gracias. Rogaría, por favor, a los intervinientes que respondieran. Lo hacemos por orden, ¿no? Así cada uno, sí, y que si pueden ser lo más breve posibles. Bueno. Ok. Respecto de la primera pregunta que se me hacía acerca de las herramientas, hay una herramienta que es muy interesante,
es un mapa de conflictos ambientales, de conflictos socioambientales que se generó. Es una herramienta específicamente creada por las académicas Gisela Sarenberg de Flaxo, México, y Valeria Guarneros de Montfort University. Entonces, por decir, han visto el mapa de los feminicidios, ¿no? Es una herramienta que se conoce bastante bien, en donde se hace la geolocalización de en dónde se están, la referencia de dónde se están presentando. Bueno, es esta idea, pero más allá de solamente poner los puntitos y la geolocalización de en dónde se están dando estos tipos de conflictos ambientales, hace una clasificación del origen de estos conflictos, es decir, si es por hidroeléctricas, conflictos de este tipo. Una vez que nosotros le podemos dar clic a cada uno de estos conflictos, nos señala quién es directamente la empresa relacionada con el conflicto, si dentro de ese conflicto, dentro de esta comunidad específica, hubo consulta previa, si se están realizando auditorías, si existen mecanismos de intervención de participación ciudadana. Es decir, es una gran herramienta que está en construcción y está en desarrollo por parte de estas académicas, en donde se tienen registrados más de 800 conflictos socioambientales. Es una herramienta que yo recomiendo mucho. El programa se llama Conversando con Goliat, así lo pueden googlear. Se llama Conversando con Goliat, repito, dentro de la carpeta que yo les compartí. Ahí viene como, ¿no?, la línea hacia este mapa. Es muy bueno por precisamente lo que mencionábamos, ¿no? El tema de la prevención. Tal vez nos tendríamos que hablar de mecanismos, pero esto ayuda a realizar pues precisamente estas labores de prevención, ¿no? A ayudar a sistematizar y a mapear cuáles son los conflictos, el origen que se está teniendo y cuáles son las características de cada uno de estos conflictos. Repito, más allá que solamente pues poner el puntito en el mapa, es una gran herramienta que les recomiendo, desarrollada por estas dos grandes académicas. También Cartocrítica participa algo en ello. Posteriormente, de manera muy breve respecto de la ley de pena de muerte, no creo que sea la opción. Respecto de la construcción que nosotros tenemos en nuestra Constitución, pues esto sería un retroceso y pues existe un principio de la no regresión. Entonces, en esos términos y en términos de derechos humanos, precisamente que es lo que nos atañe, no sería la vía. Finalmente, de qué es lo que nosotros podemos proponer. Digo, híjole, esa es la pregunta, pero pues para mí la solución es esto, son esfuerzos colectivos, es generar redes de trabajo para pues entre todos, creo que no hay una sola, ¿no?, respuesta, sino el esfuerzo colectivo y la construcción de estas redes enfocados hacia la defensa de los derechos humanos, ¿no? Tal vez es tener en claro que antes estábamos dispersos, ¿no? Ya es solamente como rejuntarnos y encauzarnos hacia un camino, según yo. Es todo. Sí, en cuanto a tu pregunta, que es como muy importante y bien difícil responder, nada más quizás señalar parte de las cifras que tenemos en que sabemos que los probables agresores son actores de Estado. Siempre hay como muchas cifras como las que mostró el señor García, donde hay no identificado. Es justamente por los diferentes vínculos que tienen los actores, entre ellos los actores intelectuales que igual no son los mismos, han cometido el delito o el ataque, y entonces hasta que podríamos trabajar e intentar como entender estos vínculos más, pero siempre va a ser complicado y difuso porque es una estrategia de miedo y de ataque justamente que sea tan difuso, ¿no? Y el otro, coincido con el trabajo en las redes, pero también pensar muy bien en el impacto que tiene la estigmatización, la difamación en estas cosas, cómo aísla a las personas víctimas y cómo aísla a las personas defensoras y cómo contrarrestar esto en un esfuerzo pues en conjunto. Por la pregunta, muchas gracias. En cuanto a los problemas para las mayores falencias, pues para
una efectiva protección. Yo identificaría el más importante es la impunidad que padecemos. Estimo que nada afecta más a la labor de defensa de los derechos humanos que quienes son víctimas de agresiones ocurren y no pasa nada. ¿Me explico? O sea, no es que sea una invitación a delinquir, pero corre el alto riesgo que si se puede a afectar a defensoras y defensores de derechos humanos y no va a tener consecuencia alguna, que esto se replique. Igualmente, estimaría que y estimo que un Estado debe tener entre sus prioridades más absolutas es precisamente que cuando haya alguien que algún delito que se comete en contra de una persona defensora de derechos humanos, que va a haber toda la respuesta por parte del Estado para identificar, o sea, hacer una investigación diligente para identificar, procesar y sancionar al responsable. Cuando esto efectivamente ocurra así, estimaría que tendrían mayores garantías para ejercer su labor de defensa, de ahí que sea fundamental, ya lo decía el visitador Edgar Corso en la sesión anterior, en cuanto a la importancia de establecer protocolos con debida diligencia, en donde las líneas de investigación prioritarias, cuando se trata de que la víctima sea un defensor o una defensora, es que derive la agresión de su trabajo como defensor o defensora de derechos humanos. Esto es los intereses que se estarían afectando con su trabajo de defensa, pues quizás ahí puede estar el origen de la agresión. Entonces es de ahí que de la mayor importancia, en el entendido que es el Estado el principal obligado para tal efecto, y por parte de defensores de derechos humanos, pues es hacer los señalamientos, denuncias y exhibir para pues lograr justicia en todos y cada uno de los casos. El otro, y concluyo, además de la impunidad, pues lo relativo, yo creo que prevención, ya se han mencionado, el reconocimiento al mayor nivel por parte de las autoridades de la mayor jerarquía en cuanto a la labor, no solo la legitimidad, sino lo beneficioso que es para un Estado democrático de derecho el trabajo de defensa de derechos humanos, esta política, esta cultura en favor de la defensa de los derechos humanos y su respeto, creo que también es fundamental, todo lo que implica prevención. Y concluiría que otra de los problemas que enfrentan en la región, incluso ya refiriéndome a México, desde 2015 hizo el señalamiento la Comisión Interamericana en su visita en cuanto a las falencias que se percibían en el Mecanismo Nacional de Protección, y en el informe que se emitió, se hizo público hace este mismo mes, en cuanto al seguimiento a dicho informe, sí identifica el que no se cuente con un presupuesto estable y suficiente, ¿verdad? Hace el señalamiento la comisión, de ahí a que también lo decía el visitador Edgar Corso, de que están con la preocupación de que a mediados de un ejercicio presupuestal se tengan que estar haciendo gestiones para que se incremente. Entonces yo creo que es una de las cuestiones fundamentales el que se dote a los correspondientes mecanismos nacionales de protección en aquellos países que se hace necesario que existan, ojalá y no fuera así, que se cuente con los recursos suficientes para brindar la protección con la calidad y suficiencia de vida. Gracias. Solamente para, así, punto final de toda mi participación, es importante la declaración que hizo y el reconocimiento de la CNDH de la falta de leyes en 22 entidades federativas para la protección de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Es decir, si no tenemos a nivel nacional estos mecanismos integrados en todos y cada uno de los estados, no podremos estar hablando de que exista una defensa real. Entonces son 22 las entidades federativas que carecen de esta ley para proteger personas, específicamente Aguascalientes, Baja California,
Sur, Baja California y Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, que indudablemente pues está encabezando la lista de las violaciones a los defensores, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Entonces creo que eso es parte del principio o de este primer trabajo que se debe de hacer, ¿no? Llevar estas leyes a todos los estados, porque si más de la mitad del país no cuentan con estas leyes y por ende con los mecanismos, pues por eso tal vez estamos como estamos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos a las 2 en esta misma.